Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Orientación Profesional. Amigos, es un gusto nuevamente estar con ustedes para seguir compartiendo nuevos temas que considero son de su interés en diversas áreas, pues, como son tributaria, laboral, previsional y en seguridad social. En este día, amigos, en nuestro bloque tributario vamos a abordar un tema que considero muy importante, sobre todo para aquellas personas y empresas que tienen sus negocios y por lo tanto ostentan la condición de contribuyentes. Así que amigos, ahora en nuestro bloque tributario vamos a tratar el tema emisión de cheques con efecto tributario. Y para ello, amigos, como mostramos acá en la diapositiva número 1, hay una normativa que vamos a desarrollar ahora, que es la ley 28.194, que es la ley que promueve la bancarización de operaciones en nuestro país, también su reglamento de dicha ley, así como un informe número 048 del año 2009, publicado por SUNAT el 27 de marzo del año 2009. Amigos, nos estamos ahora circunscribiendo a comentar lo referente a los cheques como medios de pago autorizados por la ley 28.194 por un lado y luego fiscalizados por SUNAT. Y nos dirigimos precisamente a los cheques por cuanto se trata, como le hemos indicado, de un medio de pago autorizado, pero para que ostente la condición de tal, tiene que cumplirse ciertas condiciones que están precisamente detalladas en la ley y comentadas de manera más amplia y detallada en este informe número 148 del año 2009 por SUNAT. De manera, amigos, que este tema pues va a ser parte de nuestro comentario del día de hoy, considerando pues que el cheque viene a ser uno de los medios de pago más usuales en nuestro país, y a pesar que hoy en día se viene pues masificando ya otras modalidades de pago, como son las transferencias bancarias o intrabancarias, o también los pagos con tarjetas de débito o de crédito, consideramos que el cheque va a seguir siendo por excelencia un medio de pago, por lo menos, amigos, en el mediano plazo. No creemos que cheque vaya a desaparecer en modo alguno, sino que va a seguir usándose frecuentemente como un medio de pago, sobre todo a nivel de empresas. Es así, amigos, pues como la ley 28.194, que es la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, nos señala que existe, como lo mostramos acá en la diapositiva número 2, existe la obligación en nuestro país de usar medios de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley nos está impulsando a que cuando hagamos determinadas operaciones que tienen connotación tributaria, necesariamente tiene que usarse medios de pago, y más bien la ley en este sentido está siendo aún contemplativa al permitir que a partir de ciertos montos nada más se empiecen a usar medios de pago y no por cualquier monto, aunque fuera pequeño. Por ahora, la ley se mantiene así, está siendo, como he dicho, un poco contemplativa, al señalar, por ejemplo, como lo muestro acá en la diapositiva, que en caso de tratarse de operaciones en soles, será obligatorio usar medios de pago cuando la operación supere los 3.500 soles. Mientras que si la operación se realizó en dólares, será obligatorio pues usar medios de pago cuando esta operación supere los $1.000. Como podemos ver, amigos, esto aún está
o esto es lo que aún está vigente en nuestro país en cuanto a la obligación de usar medios de pago a partir de determinados montos. Probablemente, y cuando ya el gobierno central y específicamente SUNAT lo crean necesario, pues propondrán, considero yo, que se reduzca los montos a partir de los cuales se encuentre un contribuyente obligado a utilizar medios de pago, como ya existen en otros casos, por ejemplo, en compra y venta de inmuebles, que por cualquier monto tiene que bancarizarse, o en otros casos que se exigen a las personas naturales cuando quieren deducir gastos personales para efectos de su declaración de rentas de cuarta categoría. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora nos limitamos a los topes que señala la ley. A partir de 3.500 soles se debe usar medio de pago y a partir de $1.000 igualmente se deben emplear medios de pago si es que el contribuyente quiere salvar el comprobante de pago que ha recibido. Caso contrario, en caso que los comprobantes superen estos montos, sencillamente no existirá el derecho a utilizar, por un lado, o a ejercer el derecho a la utilización del crédito fiscal del IGB, o a sustentar costo o gasto para efecto del impuesto a la renta. De manera, pues, amigos, que se debe considerar de manera bastante pertinente la utilización de medios de pago a partir de los montos que hemos indicado. Bien, pero como quiera que nuestro tema del día de hoy se trata de emisión de cheques con efecto tributario, vamos a pasar pues enseguida, amigos, a ver lo referente a ello. Y en realidad en nuestro país y propiamente la ley de títulos valores ha establecido una diversidad de formas de emisión de cheques como títulos valores en nuestro país. De manera pues que existe una diversidad de formas de emitir un cheque, formas especiales en este caso de emitir un cheque, pero para efecto tributario de repente no tiene tanta trascendencia como los que vamos a ver en estos momentos, por cuanto la ley 28.194, así como el informe número 148/2009 de SUNAT, nos precisan de manera específica en qué forma y modo deben ser girados estos cheques para surtir el efecto tributario que esperamos cuando cancelamos pues una operación determinada con nuestro proveedor. Es así, amigos, que acá yo he podido al menos identificar 4 formas de girar estos cheques o las situaciones especiales o frecuentes que se presentan en la emisión de cheques y que se presentan, lo vemos acá en la diapositiva número 3. Lo primero es cuando giramos un cheque con la cláusula no negociable. Esto es lo requerido, lo óptimo que debe hacer y que se espera que hagan los contribuyentes cuando cancelan un comprobante de pago, llámese una factura o un recibo por honorarios. Que cuando giran el cheque pongan la cláusula de no negociable. Y vamos a explicar luego ello, por qué razón y de qué se trata. También existe otra situación frecuente que se da cuando se emite un cheque, cuando se emite sin la cláusula de no negociable. Y esto sí que nos hace pues caminar en terreno fangoso, porque nos podría conllevar a que, siendo este un terreno medio pantanoso, podamos hundirnos y cometer errores que nos hagan perder el derecho a utilizar el crédito fiscal del IGB o a sustentar costo o gasto para efectos tributarios cuando hemos usado como medio de pago un cheque que no tiene la cláusula de no negociable. Y como otra situación frecuente que se presenta en la emisión de cheques, tenemos también el cheque de gerencia.
Y finalmente, los denominados cheques al portador. Así que amigos, enseguida vamos a dedicarnos a comentar cada uno de estos y ver pues las diversas implicancias y contingencias que ello podría ocasionar si es que no tomamos las previsiones necesarias cuando emitamos los cheques a nuestros proveedores o prestadores de servicios, en fin, cuando realicemos todas aquellas operaciones que tengan connotación tributaria y vayan eventualmente a ser fiscalizadas por SUNAT. En un primer momento, amigos, como le hemos comentado, tenemos aquellos cheques que son girados con la cláusula de no negociable. Y lo mostramos acá en la diapositiva número 4. También mostramos ahí un modelo de un cheque. Y ustedes ahí, en esta diapositiva número 4, pueden ver en esta imagen cómo en este cheque al pie, en la parte inferior izquierda, aparece la cláusula estampada ahí con un sello que dice no negociable. Esto es, amigo, lo que se requiere, lo exigible, lo deseable, lo óptimo que puede hacer un contribuyente cuando cancela una obligación. Poner el sello de no negociable en el cheque antes de entregar a su proveedor. Como acá lo comentamos, este cheque que tiene la cláusula de no negociable se considera un medio de pago plenamente válido. Nadie lo va a cuestionar por cuanto está cumpliendo lo que dispone la ley 28.194 y se trata pues en este caso de un medio de pago plenamente válido. No se admite discusión sobre su validez por cuanto cumple plenamente la ley. Y finalmente, el cheque, como lo estamos viendo acá en la imagen, en la parte del anverso, o sea, en su cara principal, debe presentar la cláusula que diga no negociable, o en otros casos, aunque no son frecuentes, podría decir no transferible o no a la orden. Pero lo que se acostumbra en el mercado, en las costumbres de transacciones de cheques, es poner siempre la cláusula no negociable. Entonces, como recomendación tenemos que decir a nuestros amigos que cuando se trata de pagar a los proveedores una factura, debemos cuidar siempre que en el cheque que emitamos y vayamos a entregar al proveedor se ponga con un sello o de manera impresa la cláusula no negociable. ¿Y por qué razón, ahora que llegamos a este punto, es que la ley de bancarización, la ley 28.194, exige que necesariamente se consigne la cláusula de no negociable? Entonces vamos en este caso al espíritu de la ley. ¿Por qué es que la ley quiso que se ponga esta cláusula? Vamos a lo siguiente. Lo que ocurre, amigos, que en caso que el cheque no ostente esta cláusula de no negociable, obviamente permitiría el endoso y el cheque ser transferido a una segunda o tercera o más personas. Y lo que la ley quiere prevenir precisamente es el endoso o la entrega del cheque a otro, que no sea el propio proveedor a quien se está cancelando la factura por la operación realizada con el emisor de cheque. De modo pues que lo que la norma tributaria busca es evitar el fraude, porque como sabemos, en caso de que la operación no sea fehaciente o no sea real, o se trate pues como comúnmente se conoce como una factura de favor, obviamente el monto del cheque no va a corresponder a una operación, sino a una operación real, quiero decir, sino a una operación simulada. Y en este caso pues, en caso que la ley permitiera el giro de cheque sin la cláusula de no negociable, sencillamente pues la persona que recibe el cheque lo endosará para que lo cobre una persona allegada al emisor de cheque y de esa manera el dinero retorne a él.
por cuanto, como lo recalco, no se trataría en este caso de una operación verdadera. Entonces la ley, en este caso, quiere prevenir tal situación y obliga a que las operaciones se cancelen con cheques que consignen obligatoriamente la cláusula de no negociable. Bien, amigos, vamos a irnos a una pequeña pausa. Voy a retornar enseguida con el desarrollo de este importante tema. Retorno enseguida. Bien, amigos, proseguimos entonces con nuestra exposición sobre la emisión de cheques con efecto tributario. Y vamos ahora al segundo caso que expusimos al inicio, referente a giros de cheques sin la cláusula de no negociable. Y esto es donde les comenté que podemos estar entrando en un terreno medio fangoso que nos podría traer serias contingencias tributarias con SUNAT. Porque el hecho de girar cheques que no tengan la cláusula de no negociable, como mostramos acá en la diapositiva número 5, ya nos está complicando la vida tributaria, por cuanto SUNAT, al revisar nuestras facturas que superen los 3.500 soles o los $1.000, y nosotros exhibamos la copia del cheque sin la cláusula de no negociable, nos va a traer problemas. Y lo que va a ocurrir es que SUNAT va a reparar el crédito fiscal del IGB consignado en esa factura que hubiera sido utilizado indebidamente por el contribuyente. Esto lo vemos acá en la diapositiva número 5 como un primer caso. A ver, vamos a relatar este caso. Se trata cuando se emite un cheque sin la cláusula de no negociable a nombre del proveedor y es recepcionado por quien lo endosa y lo deposita en su cuenta corriente. En este caso, entonces, no constituye un medio de pago. A ver, vamos a ampliar nuestro comentario en este punto. En este caso, se trata que el contribuyente, quien emite el cheque, le entrega a su proveedor un cheque que no tiene la cláusula de no negociable. Y esta persona, el proveedor, él mismo recibe el cheque y lleva y lo deposita a su cuenta corriente. En este caso, entonces, la ley nos dice que no se trata de un medio de pago, la ley lo desconoce, la ley lo rechaza como una forma de medio de pago por cuanto no se ha consignado la cláusula de no negociable. Vamos a ver en un siguiente caso que esta situación podría ser salvada si el emisor del cheque actuara de otro modo en cuanto a la forma de pago, pero no es el caso en este. En este caso la ley dice que por el hecho que se le entregó al proveedor el cheque sin la cláusula de no negociable y el proveedor recibió el cheque y él mismo lo depositó a su cuenta corriente, no constituye un medio de pago, y menos aún si el proveedor pues acudió al banco y lo cobró el cheque en efectivo. Entonces, esto es prácticamente insubsanable. Esto va a ser de todas maneras reparado en una fiscalización tributaria por cuanto el contribuyente no ha cumplido con lo señalado en la ley 28.194 de utilizar como medio de pago un cheque que diga o que tenga la cláusula de no negociable. Por lo tanto, si alguien ha usado un cheque sin la cláusula no negociable como medio de pago, sencillamente se perdió el derecho a ejercer la utilización del crédito fiscal del IGB de esa factura, lamentablemente. Pero no todo está perdido en otros casos, en este sí, porque acá el mismo proveedor está recibiendo el cheque y lo deposita en su cuenta corriente, no hay opción ya para que el contribuyente pueda argumentar alguna cosa. Hay un segundo caso, amigos,
que mostramos ahora en esa diapositiva número 6, cuando se gira un cheque que no tiene la cláusula de no negociable. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Se emite un cheque, miren esto, lo que nos habla el informe número 048-2009 de SUNAT. Se emite un cheque que no tiene la cláusula de no negociable, hasta ahí está mal, a nombre del proveedor. Pero el emisor deposita el cheque en la cuenta corriente del proveedor. A diferencia del caso anterior, que hemos visto en el primer caso, es el proveedor quien recibe el cheque y él mismo va y lo deposita a su cuenta corriente. Eso ya es un caso perdido. Ahí sí hay reparo del crédito fiscal del IGB. Este segundo caso es diferente. Acá se ha emitido un cheque que igual no tiene la cláusula de no negociable, pero no se le ha entregado al proveedor, sino que el mismo emisor del cheque lleva este título valor y lo deposita en la cuenta corriente del proveedor. En este caso, la norma no señala que sí constituye medio de pago porque se trata de un depósito en cuenta. O sea, en este caso queda en un segundo plano ya el cheque que no tenga la cláusula de no negociable porque existe, en este caso puntual, un segundo medio de pago que ya viene a ser el depósito en cuenta, que es uno de los medios de pago permitidos por ley. Pero, como una recomendación vale en este caso para salvar el reparo fiscal que pudiera hacer SUNAT, es que al momento de depositar el cheque, en el banco se consigne y en el voucher aparezca indicado quién fue el depositario, o sea, indicar qué empresa hizo el depósito. Porque si esto no aparece indicado en el voucher de depósito, podría SUNAT presumir que quien hizo el depósito fue en realidad el proveedor y no quien emitió el cheque. Por eso les decía que en esta situación es un terreno medio fangoso que podría contribuir al reparo del crédito fiscal del IGB, pero en este caso puntual podría salvarse. Se emitió el cheque sin tener la cláusula de no negociable, correcto. Pero si el emisor no le entregó a su proveedor el cheque, sino que lo retuvo, y él mismo fue o con su empleado envió a depositarle a la cuenta del proveedor, y el banco le entregó un voucher como constancia de depósito, y en el voucher se señala que el depositante fue la empresa del emisor, entonces en este caso sí está salvado el crédito fiscal del IGB, por cuanto estaría contando como medio de pago el emisor con el depósito en cuenta, lo cual sí pues es un medio de pago válido. Entonces, como resumen podríamos decir que en este segundo caso, una operación empezó mal, pero terminó bien. Empezó mal porque giraron el cheque sin la cláusula de no negociable, pero terminó bien porque lo hicieron, o el emisor mismo hizo el depósito en la cuenta del proveedor y tiene en su poder el voucher de depósito que consigna que él fue el depositante. Entonces, de este modo, pues, queda salvada el derecho a usar el crédito fiscal del IGB y el costo-gasto para efecto tributario. Y en esta misma diapositiva, amigos, muestra a ustedes una imagen de un cheque que, como ustedes pueden observar, no ostenta la cláusula de no negociable, por lo cual, pues, viene a todo lo que hemos comentado. Bien, un tercer caso, amigos, en cuanto a emitir un cheque no negociable, también, quiero decir, un cheque que no tiene la cláusula de no negociable, se da de la siguiente manera. Cuando se emite un cheque sin tener la cláusula de no negociable a nombre del proveedor, pero este cheque es cobrado por un tercero o un empleado de la empresa emisora y luego el efectivo es depositado en la cuenta corriente del proveedor, como le indico acá en la diapositiva 7. En este caso, amigos, estamos también ante un caso de una operación que empieza mal y termina bien. ¿Por qué razón? Porque
se emitió en este caso un cheque que no tiene la cláusula de no negociable, que de por sí ya está mal. Pero el emisor en este caso tampoco le entregó el cheque a su proveedor, sino que le entregó a un tercero o a un empleado de su propia empresa, quien lo endosó y fue a cobrar el cheque al banco, y con ese dinero cobrado depositó a la cuenta corriente del proveedor. Igual modo, tenemos en este caso el voucher, en el cual pues consta que el depositante fue la empresa emisora. En este caso pues el cheque fue cobrado por un tercero o empleado de la empresa, quien depositó a la cuenta corriente del proveedor. En este caso, amigos, sí constituye un medio de pago, por cuanto se trata también de un depósito en cuenta. Y el ejemplo es el mismo en cuanto a la imagen del cheque, por cuanto se trata de un cheque que no tiene la cláusula de no negociable. Entonces, amigos, como una recomendación final en cuanto a girar cheques que no tengan la cláusula de no negociable, yo les diría que no jueguen con fuego, porque podría ser que el segundo y tercer caso no llegue a resultar en los hechos y ustedes perderían el derecho a ejercer el crédito fiscal del IGB y a sustentar costo o gasto para efecto tributario, lo cual pues se puede evitar de plano si es que el contribuyente tiene el cuidado de consignar en el cheque la cláusula de no negociable. De este modo no se va a correr riesgo alguno. En cambio, si emiten el cheque que no tenga la cláusula de no negociable, tendríamos que analizar en cuál de los supuestos que yo he expuesto ahora estamos. Si es en el primer caso, en el segundo o en el tercer caso. Si es en el primer caso, estamos definitivamente muertos. Pero si es en el segundo o tercer caso, podríamos aún salvar la situación, pero habría que analizar cada caso en particular. Bien, amigos, y como una tercera forma de cheques que estamos analizando acá para efectos tributarios es el llamado cheque de gerencia. Algunos preguntarán, ¿pero qué es el cheque de gerencia? Bueno, este cheque, a saber, es emitido por el propio banco contra su cuenta corriente. En este caso, el emisor no es la empresa ni el contribuyente. El cheque de gerencia lo gira el mismo banco. ¿Y por qué el banco tiene que girar un cheque a petición mía? Porque yo voy al banco y le solicito que por favor gire un cheque de gerencia a nombre de mi proveedor o la persona que me está transfiriendo un bien, y el banco le va a girar un cheque de gerencia emitido por el propio banco con el cargo a sus propios fondos. Pero para que el banco me pueda emitir un cheque de gerencia, obviamente yo tengo que haberle entregado al banco una suma de dinero, ya sea en efectivo o de alguna cuenta bancaria que tenga en el mismo banco, y el banco pues con esos fondos entregados procederá a emitir un cheque de gerencia representado y firmado por el mismo banco, lo cual tiene pues mucha mayor garantía y seguridad en cuanto a su efectividad de pago. Pero no por ello el cheque de gerencia viene a ser 100% efectivo en cuanto a lo tributario, porque también la norma tributaria exige que los cheques de gerencia deben tener también la cláusula de no negociable. Pero alguno cuestionará y dirá, ¿pero por qué si el mismo banco está girando ese cheque? ¿Qué cuestionamiento podría tener? Pues precisamente lo que ya hablamos al inicio, lo que establece la ley 2894. Se quiere prevenir el endoso para dejar establecido que la operación de pago es verdadera, que no es una operación o un comprobante de pago de favor, sino que se está pagando porque corresponde a una operación real y por lo tanto no hay razón para permitir el endoso. Por esa razón, en el caso de los cheques de gerencia, también se exige que tenga la cláusula de no negociable para surtir sus efectos tributarios. Acá mostramos pues en la diapositiva número 8 un ejemplo, como ustedes pueden ver acá, de cheque de gerencia. Aparece en la parte
inferior izquierda, cheque de gerencia, y atravesada en la parte extrema izquierda aparece la cláusula de no negociable, que es la forma como se debe emitir estos cheques para que tengan validez tributaria. Y finalmente, amigos, en la diapositiva número 9 mostramos un cheque que debe ser el terror para los contribuyentes, que nunca deberían emitir porque podría constituir reparos serios de parte de la administración tributaria. Sería pues un poco suicida nosotros presentar a SUNAT una factura superior a 3.500 soles o $1.000 y adjuntar como medio de pago un cheque al portador. ¿Qué es un cheque al portador? Cuando en el cheque al portador no se indica el nombre o razón social del proveedor. No se precisan sus nombres del proveedor ni su razón social de su empresa. En este caso, amigos, no es válido para efectos tributarios. Pero existe una salvación, si podemos decir de esa manera. Solo se podrá ser útil tributariamente si es que este cheque al portador es cobrado por el emisor o un empleado de él, y el importe en efectivo es depositado en la cuenta corriente del proveedor. Solo así se trataría de un caso de depósito en cuenta. Esto quiere decir, al igual como vimos anteriormente, en el caso de cheques sin la cláusula de no negociable, que en este caso un cheque al proveedor podría salvarse si es que el cheque no es entregado al proveedor o beneficiario, sino que el emisor lo cobra y lo deposita en la cuenta corriente de su proveedor, y de este modo pues estaríamos ante un medio de pago válido como es el pago a cuenta. Muy bien, amigos, como hemos podido ver hasta acá, existe una diversidad de formas como se pueden girar los cheques, y la recomendación final pues, amigos, es tener bastante cuidado con la utilización de medios de pago, sobre todo tratándose de cheques bancarios, por cuanto, como lo acabamos de ver, hay muchas circunstancias particulares que podrían darse cuando emitimos este título valor, que podrían pues en el peor de los casos conllevar a reparos tributarios por parte de SUNAT, y ello pues daría lugar a que perdamos el derecho a ejercer o a utilizar el crédito fiscal del IGB o a sustentar costo-gasto para efecto del impuesto a la renta. Bien, amigos, espero haber sido lo suficientemente ilustrativo con ustedes, y vamos a hacer una pequeña pausa para retornar con otro importante tema. Gracias. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail Fundación Proempresa EIRL@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.